uno no puede creerse Dios y dar verdades reveladas a los demás, cuando en realidad uno tiene que ir con una mirada mucho más humilde de tratar de colaborar con la mejora de un proceso y en ese sentido llegar a un consenso. Porque esto va a redundar en que la recepción del resultado va a ser distinta. Va a ser la diferencia entre guardar un informe en un cajón o utilizarlo como una herramienta de transformación. Este es el consenso de auditabilidad. Lo tercero que yo digo es muy importante que el auditor sea un excelente seleccionador de balas de plata. La bala de plata que matan al hombre lobo, vieron que uno no tiene un número indeterminado de balas de plata, tenés algunas. Vos tenés que elegir cuáles son esas balas de plata. Y la capacidad que tiene que tener un auditor para poder seleccionar, ¿y esto qué quiere decir? Aquellas cosas que valen la pena ver. Porque esto se relaciona al punto anterior y a la economía del control, ¿no? Si yo realmente estoy pagando un sistema de control para que la gente vaya a revisar la caja chica de un funcionario para ver si compró el almuerzo o no compró el almuerzo, la verdad que me entristece por el futuro de mis hijos. Entonces, pensar en la lógica de las balas de plata, de cuáles son los procesos claves, más importantes, más relevantes, que hacen efectivamente al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, ahí es donde el auditor tiene que poner todas sus antenas y todo su trabajo. La cuarta buena práctica tiene que ver con ni más ni menos que convertirnos en necesarios. Yo siempre digo que yo tengo dos tipos de auditados siempre. Los que entienden que los puedo ayudar y los que entienden que puedo colaborar con que no terminen en Comodoro Pi. Y esto es interesante porque no todos vamos a pensar que cualquier gestionador siempre quiere hacer el bien, siempre quiere mejorar la administración, siempre llega con las mejores herramientas para tomar decisiones. La verdad es que los que hace muchos años que estamos en esto sabemos que no es así. Hay muchos administradores que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, que no tienen ni la más mínima vocación de servicio para hacerla, pero sí temen ir presos. Y ahí el auditor tiene también un rol, si bien nosotros no trabajamos sobre la corrupción estructural, sino que trabajamos sobre cuestiones de corrupción administrativa, y esto es muy importante diferenciarlo, pero es muy, yo he visto a lo largo de estos años tanta gente que ha terminado en tribunales por cosas tan salvables desde el punto de vista de la auditoría, que a veces poder hacer, visualizarnos como necesarios, ya sea para bien o para mal, pero como necesarios, va a ser muy importante para los resultados de los procesos de control. La quinta y penúltima buena práctica es que tenemos que terminar con los chequeos sistemáticos. Está muy bien cuando hablábamos, cuando se empezó a formar y a fortalecer el Estado moderno y que necesitábamos tener procedimientos y que todo estuviera sistematizado porque era todo un descontrol, fantástico, pero estamos en otro siglo. Estamos en otro siglo y hoy el chequeo no alcanza para entender las lógicas de lo que pasa con las políticas públicas. Y los cambios de cultura, de control que nosotros necesitamos generar en las administraciones jamás van a pasar por un chequeo. Entonces es muy importante terminar con ese tipo de prácticas. Y la última de esta batería que quería compartir es que hay que aplicar sentido común en la auditoría. Y esto es tremendo. Primero porque no se aprende en ninguna universidad, no hay ninguna carrera para recibirse de licenciado en sentido común, pero el auditor que no tiene sentido común sobre qué es lo útil y qué es lo importante, y tiene criterio para saber cuándo meterse, cuándo no meterse, cuándo es apropiado, cuándo es oportuno, cuándo sí, cuándo no,
si no se tiene ese sentido común, eso no se adquiere y ahí la auditoría pierde mucho valor. Entonces, ustedes fíjense que yo estoy hablando de 6 cosas que no van a encontrar en un manual de auditoría, ¿sí? Que tienen que ver con la experiencia que vamos adquiriendo y con cuestiones que, como son mejores prácticas, les garantizo que facilitan los resultados de los procesos de control. Con relación a la práctica evaluativa, si uno toma estos 6 principios, mejores prácticas de la que habló María Estela, yo creo que son absolutamente fungibles. Me parece que es un gran manual para pensar estos 6 temas de la misma manera. Yo a esa lista agregaría 2 elementos que quizás son mejores prácticas evaluativas que por ahí distancian en términos de práctica con la auditoría. La primera tiene que ver con el desafío ético. Muchas veces cuando seleccionamos métodos de evaluación, sobre todo aquellos que hablamos en el panel anterior, que son los más vinculados a los experimentos naturales, los métodos cuasi experimentales, los métodos de aleatorización, de randomización, siempre hay un desafío ético del evaluador que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que sopesarlo. Y creo que eso tiene mucho más que ver con la formación y cómo uno entiende la política cuando es implementada que con normas, ¿no? En eso creo que también hay una distancia con el auditor está mucho más, si se quiere, en términos de trabajo, de empleo, más parametrizado, más ordenado, hay como una cuestión un poco más detallada. Y el segundo punto, para agregar a esta lista que coincido y que comparto, tiene más que ver con una necesidad que tiene la práctica evaluativa, que está más vinculada a explicitar los marcos teóricos. Eso también para un evaluador externo siempre es un desafío enorme. Nosotros no podemos pensar que se comparten siempre los supuestos, las premisas básicas de cómo se interpretan los procesos sociales, cómo se construyen los indicadores. Con lo cual me parece que es una lista súper interesante y a la que le agregaría esos 2 elementos. Por el lado de la práctica evaluativa entendida desde el punto de vista del evaluador. Sin embargo, entendida desde una mirada un poco más sistémica, nosotros en Argentina, por lo que se ve en la administración pública hoy, estamos trabajando como con 2 niveles de evaluación. Uno más vinculado al monitoreo de gestión, de lo que llamamos seguimiento de la gestión, de la operación cotidiana, que involucra aspectos presupuestarios, pero que también involucra aspectos vinculados a la cobertura de la política pública, del alcance territorial, de los indicadores vinculados a los productos que entrega la política pública, y que creo que ahí hay un consenso bastante amplio y hay muy buenos ejemplos. El Ministerio de Trabajo lo hace, el Ministerio de Educación lo hace, el Ministerio de Producción lo hace, ex Ministerio de Producción lo hacemos. Y otro tipo de práctica que es un poco menos extensa, que tiene más que ver con la evaluación, con la formulación de preguntas sobre si funcionan o no los programas. Y acá, para no extendernos mucho, nos queda un tema y después me parece que la charla va a estar riquísima. Dejo sí una hipótesis, una pregunta para conversar con ustedes, y a mí me parece, por lo poco que conozco de auditoría, que puede, o me hago la pregunta, si no hay superposición de unidades analíticas a nivel de lo que yo llamo el monitoreo de la gestión con la auditoría. Me parece que ahí hay, o tengo la hipótesis, habría que verificarlo un poco más en la práctica, que hay una colisión y una superposición, ¿no?, de análisis que me parece que podría tener un límite más delgado o tener una división de tareas un poco más clara. No así en lo que tiene más que ver con evaluación. Bueno, cuántas cosas. Después seguimos en la cena igual. El cuarto punto tiene que ver con, para mí, una materia hiperpendiente. Bueno, tenemos tantas cosas pendientes, pero bueno, de eso se trata la vida también. Una cosa pendiente que tiene el control, que es medir su impacto, ¿no? ¿Cómo medimos efectivamente el impacto del control, ¿no? Y uno podría decir, independientemente de estas cuestiones de economía que estuvimos hablando, uno tendría que poder, de alguna manera, implementar algún mecanismo para poder hacer un seguimiento y verificar qué pasa después de que llega el producto final del auditor. El producto final del auditor es el informe de auditoría. El informe de auditoría que va a los interesados, que va, se supone, a aquellos que tienen que tomar decisiones con ese informe para cambiar realidades que están detectadas mejorables por parte de los procesos de control. Bueno, ¿qué pasa después? Termina el informe de auditoría,
¿Cómo se monitorea eso? Y ahí me preocupa mucho más los organismos de control externo que los organismos de control interno. ¿Por qué? Porque las unidades de auditoría interna, de alguna manera, en las jurisdicciones, tienen planes que respetan mucho más que los órganos de control externo, y esos planes tienen una lógica de ciclo para revisión de procesos, y además, por lo menos, el hecho de que las mismas personas auditan las mismas cosas, saben, che, hay alguna cosita acá que me hizo ruido la otra vez. Hay una memoria institucional. En el control externo a veces hay una auditoría cada 10 años en algunos organismos. Y se hacen auditorías con objetos enormes que terminan visualizando cosas completamente distintas. Y nunca el punto de partida es la retroalimentación del proceso. El proceso de auditoría tiene 4 fases: el relevamiento, la ejecución, el informe y el seguimiento. Y el seguimiento tiene que retroalimentar de nuevo el relevamiento. Y me tiene que dar información de qué pasó. ¿Qué pasó después de que yo pasé como auditor ahí? Si pasó sin pena ni gloria, si nadie se acuerda qué fue lo que pasó, si nadie encuentra dónde están los informes, si no tenemos ni idea de cuáles son las observaciones que me hicieron, no tuvo ningún impacto en mi tarea. Yo puedo haber hecho un excelente informe, pero si ese informe no fue visualizado y no fue comunicado, como para que el auditado lo sienta como una herramienta de toma de decisiones, no sirvió absolutamente para nada. Y esto es muy importante porque el auditor tiene la sensación de que su tarea termina cuando emite el informe. Y en realidad yo creo que ahí empieza la tarea. Y que ahí uno tiene que poder articular con otras instancias de segunda y tercera línea de las organizaciones para fortalecer cuáles son los puntos que efectivamente producen esos desvíos, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente va a haber un sistema de control. Si yo, por ejemplo, puedo ser un insumo para las áreas de control de gestión, para que puedan seleccionar sobre qué procesos articular y trabajar más profundamente, ahí estoy brindando un servicio a la organización. Ahora, si el informe en realidad no da esa data, no da esas herramientas, y muchas veces a mí me tocó en un momento dirigir una tesista en la maestría que dirijo que hablaba sobre la comunicabilidad de los informes de auditoría, y veíamos en las entrevistas que la mayoría de los auditados no entendían los informes de auditoría. Esto es la jerga propia, porque a nosotros nos encanta hablar en modo auditor, ¿no? Y cuando hablamos en modo auditor nos entendemos solo entre nosotros y es como que nos lamemos entre nosotros, como los gatos. Y en realidad lo importante es cuando uno puede salir hacia la afuera y puede tener la habilidad de en 5 minutos transmitir cuáles son los resultados de un proceso de control, sin hablar de procedimientos complejos y con palabras muy técnicas. Y entonces aquí es un desafío muy importante que nosotros tenemos, que es visualizar el impacto. A mí, yo estoy convencida, después de tantos años de dedicarme a esto, que si yo no veo un cambio en la política pública, no tuvo ningún sentido el trabajo que hice. Y el cambio, además, tiene que ser institucionalizado para que tenga continuidad en el tiempo, porque si no, pasa lo que decía Alejandro, las características personales de determinados auditores generan marcas, pero que si no se consolidan en la gobernanza de las instituciones, no sirve de nada. El otro día me pasó que estuve en Neuquén, yo fui 4 años auditora interna de la Dirección Nacional de Migraciones, que fue sin duda el lugar que más gratificaciones laborales me dio. Aprendí muchísimo de la República y de la gente que hace patria en los pasos de frontera.
una tarea que hice con Alejandro, que recorrimos los 200, casi 240 pasos de frontera a lo largo de toda la frontera de la Argentina. Y nosotros hicimos un trabajo muy a conciencia desde la unidad de auditoría interna, pero en un año lo tiraron abajo. Y la verdad es que, y haciendo mea culpa sobre eso, cuando uno fundamenta las acciones en las características personales de quien las impulsa y no se institucionalizan, tenemos estos riesgos. Y entonces estuve en Neuquén visitando unos amigos y me encontré con algunos de los supervisores de frontera que me querían invitar a comer y que tienen un muy buen recuerdo de mi época como auditora, contándome todas las desventajas que tenían con la administración actual. Y yo pensaba, es un mimo para el ego, por supuesto, pero es triste institucionalmente, porque al final uno siente que no terminó de madurar eso que tenía que dejar en términos de impacto. En este punto, y para ir cerrando y empezar el diálogo, me parece que va a estar riquísimo. Me parece que el desafío que compartan la evaluación y la auditoría, con base en esta idea que deja María Estela, de la unidad informe, ¿no? Es la misma, la unidad informe de auditoría, la unidad informe de evaluación es la misma, y me parece que nos ofrece los mismos desafíos en términos de medición de impacto, y en términos de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, la idea de la incidencia política, es decir, hasta dónde podemos permear el cambio, hasta dónde podemos avanzar conversaciones para que se tomen decisiones, para que eso tenga algún tipo de efecto de cambio, ¿no? Y a mí me gusta utilizar esta idea de los 4 tipos de usos, ¿no? El instrumental, el conceptual y el simbólico. Y me parece que en el uso instrumental, sobre todo, la evaluación tiene mucho que aprender de la auditoría en términos de circuitos, de procesos creados, de esta idea de cómo gestionar recomendaciones, independientemente de si eso tenga o no. Hay algo procesual que no es menor, que tiene que estar, y que la evaluación, por lo menos en nuestro contexto, está muy atrás, y en otros países está mucho más institucionalizado que en el nuestro. Es decir, cómo yo meto el informe, el resultado, el hallazgo, ¿no? en un circuito de decisión formal, que realmente se utiliza. El simbólico, que es un poco el que está más vinculado con el debate público, me parece que también ahí la evaluación está muy lejos de la auditoría. La auditoría ha tenido momentos interesantes en donde ha incluido en debates públicos, que me parece que también es una buena práctica. Y yo creo que el que por lo menos estamos peor tiene más que ver con el conceptual, ¿no? Que no se utiliza realmente para pensar nuevos diseños de política pública, no se acumula información, evidencia, datos, hallazgos sobre cómo han funcionado políticas públicas anteriores. Algo de eso estuvimos trabajando en los últimos años sobre un sector específico con Alejandro y María Estela, que es el sector de seguridad alimentaria. Pero ahí sí retomo una idea que no es mía, pero que sí la hemos conversado mucho en el equipo de la SAE, y que siempre nos planteaba Gustavo Vélez, que era esta idea de, bueno, ¿cómo recuperamos el puente con la política? ¿No? ¿Cómo le hablamos a la política desde el informe, desde este valor que nosotros le damos, porque indudablemente valoramos muchísimo los informes? Así que para concluir, a mí me gustaría dejar como, por lo menos, sobre todo para mí, este campo y lo poco que yo conozco, 4 grandes preguntas. Una la voy a llamar la pregunta Schweinheim. Tantos años en alemán, tengo que aprender a decirlo bien, que es esta idea, Dankeschön. Si las instituciones formales implican necesariamente un sistema. A mí me desvela esa pregunta, y le agradezco a Guillermo que nos la haya planteado el año pasado. La segunda, para mí, la llamaría la pregunta Moreno, que es esta idea de si el financiamiento es condición suficiente, ¿no? Y cuál es el rol de las capacidades en esto. La tercera, más vinculada a la idea de la práctica, es propia, y es esta idea de si hay superposición entre la evaluación, particularmente entre el monitoreo y la auditoría, en algunas unidades conceptuales de análisis, y cómo hacemos, en palabras de Alejandro García, para perimetrar con claridad qué es de uno y qué es de otro. Y la última, que es una pregunta un poco más mía, y que a mí particularmente me importa, que es, bueno, ¿cómo tendemos puentes estables y que no se rompan con la política para lograr realmente que todo el trabajo que hacemos sirva para mejorarle la vida a las personas? Gracias. Bueno, antes de abrir a preguntas, también algunos comentarios que se me surgieron a partir de sus intervenciones.
algo que es muy claro para mí, a partir de la experiencia, sobre todo en migraciones, de hacer auditoría, es que, y que está detrás de todo las buenas prácticas que mencionaste vos y las que agregó Nati, es que no fuimos lo suficientemente explícitos por ahí en decirlo, que durante el proceso de auditoría suceden un montón de cosas en las organizaciones, durante la evaluación, durante el proceso de evaluación. Uno se refiere al informe como el final de la auditoría y como la herramienta final en donde a partir de la cual, bueno, empezaría el trabajo del auditor o empezaría el seguimiento. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que pasan durante la auditoría, pasan en la organización a nivel personas, a nivel procesos, y que ameritan tener todas esas buenas prácticas interiorizadas, ¿no? Porque la cuestión del cansancio, de volver con las mismas preguntas, de reiterar, de no generar confianza, de volver con sorpresa, son todas cosas negativas que pasan en el medio, pero hay un montón de cosas positivas que pasan en el medio del informe, del proceso de auditoría, que va a terminar con un informe, que es muy valioso recorrer ese camino prestando atención a esta práctica, porque el impacto es mucho mayor y está por fuera del informe. En el informe hay un montón de cosas de las que veíamos nosotros y un montón de procesos, un montón de mejoras que aparecían en la organización que al final ni figuraban en el informe. Y estoy seguro que toda esta gente que te encontraste últimamente cambió sus conductas un montón, cambió sus procedimientos un montón, por más de que la cuestión institucional haya ido por otro lado. Pero durante el proceso de auditoría, eso es lo que quería decir particularmente, suceden un montón de cosas y, que quedan por fuera del informe, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que me parece que el informe está muy subestimado en su uso, está muy desaprovechado como unidad. La unidad es la misma, el informe y el informe de evaluación, el informe de auditoría. Está muy estructurado en el caso de la auditoría y no hay necesariamente normas tan rígidas que lo hagan tan estructurado. Podría aprovecharse, hay muchas instancias de comunicación, de apertura a la participación ciudadana, un montón de aristas para explorar cuestiones audiovisuales, de facilitar el acceso a todos esos, ¿no? A informes e información. Y ese proceso tiene que terminar de alguna forma, particularmente en el caso de la auditoría, con observaciones de calidad, ¿no? O sea, sí, ese es para otro panel también, ¿no? Como decía. Pero las observaciones tienen que ser de calidad, porque si no es un pataleo entre convencidos de que la auditoría sirve o la evaluación sirve, pero los hallazgos tienen que ser de calidad, las observaciones tienen que ser de calidad, el monitoreo tiene que valer la pena volver sobre este tema. Volver sobre este tema de la forma en que se redactó, de la forma en que se planteó, de la forma en que se mostró. Volvamos sobre este tema años después, meses después, a revisar de esta forma. No volvamos sobre este tema porque nos quedó esta situación en este informe y el sistema te lo levanta como pendiente. Volvamos porque hay una necesidad realmente de volver y porque la organización va a mejorar realmente si nosotros volvemos a ver en este punto cómo estamos. Esas eran las dos cositas que me habían surgido a partir de los comentarios de ustedes. Y si les parece podemos abrir a preguntas, ¿no? Opiniones divergentes. Somos optimistas del control. Sí, Marita. Marita Olivares, la auditora interna del Ministerio de Ambiente. Bueno, pero es entendible eso, ¿no? O sea, ahí ya te doy, Sergio, la palabra. Es entendible porque a nadie le gusta que lo controlen, y mucho menos de una manera en el que promovés cero empatía con el otro. Yo siempre le digo a mis colegas, un buen auditor no puede ser un buen auditor si en algún momento no gestiona.
porque vos tenés que saber lo que significa. Yo me acuerdo que fui directora de un centro de gestión y participación de la Comuna 1 en la ciudad de Buenos Aires. Yo venía de la auditoría y llegué el primer día y decía, bueno, voy a armar un tablero de comando con indicadores de gestión y voy a hacer un proceso de seguimiento. Bueno, el primer día terminé a las 11 de la noche, me fui a mi casa y dije, lo voy a hacer mañana. Al día siguiente, terminé a las 12 de la noche y dije, lo voy a dejar para la semana que viene. Voy a hacer una planificación de cuándo voy a hacer el tablero de control y terminé yéndome del CGP sin un indicador. Totalmente. Entonces, lo que uno tiene, y yo hago este ejercicio, ¿no? Que yo le prestaría a los caballeros presentes mis zapatos de taco y les pediría que caminaran en mis zapatos. Seguramente van a estar muy, muy incómodos. Y la verdad es que estar en los zapatos del otro es incómodo. Y si uno no hace ese ejercicio, es claro que la resistencia que va a tener para recibir, Marita decía, dos temas, comunicación, ¿quién está del otro lado? Bueno, también cómo comunico yo, ¿no? Esto es, mi hijo lo está viendo para entrar al secundario, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, todo esto que aprendimos desde chicos, es básico, es básico. El otro tiene que poder querer receptar, pero yo también tengo que saber cómo. Y después otra cosa interesante, que ahora me voy con más preguntas que antes, que decía Alejandro. Bueno, si no podemos medir cuánto ahorramos con el control en los procesos, ¿cómo vamos a medir qué conductas cambiamos en el mientras tanto, ¿no? Y es cierto lo que él dice, porque hay un montón de conductas que se cambian. Porque la sensación del control, que ahí está el objetivo que tenemos que buscar, la sensación del control modifica conducta. Y entonces, ¿cómo medimos eso? Sergio, querías preguntar algo. Todo el funcionamiento del sistema de información, el funcionamiento del servicio. Lo técnico cambia, pero cuando el derecho nacional los técnicos una parte yo le digo públicamente a los contadores, los colegas, cada día necesitamos más. Para completar este punto, implica pensando que esto además y entonces no lo ve nadie,
no sirve para nada. Y es el principal elemento de control que hoy hay en la municipalidad. Bueno, pues, con respecto al tema del control que vos mencionabas, no hay nada formal ni legal de relación. Tampoco creo que se toman en cuenta los preceptos que de alguna manera sirven para el control del producto. Nos ha dado un montón de ejemplos de cómo funcionar para mejorar. Lo más importante que tengo que pensar precisamente todo ese valor que hay nivel 2 donde vive a la felicidad buen código de ética, con las buenas prácticas propias de funcionamiento, la rendición que vos hablabas precisamente, que deberían dar el ejemplo y que me parece muy apropiada. La Argentina no se ha tocado para nada, al contrario, como bien la eficacia de las organizaciones no rinde cuenta de nada. Pasaba en Brasil, estaba un informe anual, teniendo cuenta de qué se había hecho con el fondo. Tomando un ejemplo de Gran Bretaña, quizás mejor para tomar. Y entonces, un capítulo al tema toda la técnica, todo el desarrollo de las técnicas, porque mirá que la auditoría es una de las técnicas más apreciadas, la más desarrollada del mundo para ejercer. Acá se da patadas precisamente con nuestra propia cultura, donde evidentemente no avanzamos, no nos desarrollamos. Para ahora inclusive, utilizando cada vez más la habilidad que hace que estamos absolutamente impresionados, la posibilidad de medianamente acordar políticas positivas, obviamente. Así que muy buenos los temas paradores que han lanzado ustedes dos. Me encantó y la felicito y ojalá que podamos seguir teniendo la posibilidad de un momento de reflexión, a ver si le encontramos la respuesta y no dejamos de perder la utopía. En definitiva, la utopía de que el control funcione, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo de Galeano, en definitiva, bien decía él, la utopía en definitiva sirve para entonces estamos caminando en un que funciona. Algo se conseguirá el día de mañana. Gracias. Gracias. Dice. Pareces mi mamá ya. Como yo nunca sé nada. Ella. A ver, primero es un tema conceptual. Conceptualmente, por este tema de solapamientos, no solapamientos, etcétera, etcétera, para mí el tema es claro, la existencia de una fase de evaluación en el proceso de la gestión pública forma parte de lo que los auditores llamamos el control interno, es decir, la propia autoridad debiera ser responsable por montar un sistema de evaluación que midiera los efectos de los programas públicos que tiene su cargo. Eso es lo que la moderna, teoría moderna de los últimos 40, 50 años, la moderna teoría del control sostiene. Es decir,
que las autoridades máximas y la gerencia pública de las distintas instituciones son responsables por montar el sistema de control interno. No tiene por qué venir un tercero a meterse con lo que hago o no hago, por ejemplo, la Contraloría General de la Provincia de Buenos Aires, que todavía sigue firmando las órdenes de pago, libramientos de pago, como se llama. Entonces, pues, no tengo ninguna duda que desde este punto de vista, la fase de monitoreo y evaluación forma parte también de tener un buen sistema de control interno, que uno tenga un buen sistema de planificación, digamos. O sea, todo el ciclo de la política pública, que uno tenga instrumentos de política pública para cada fase del ciclo, hacia el fortalecimiento del control interno. Señalo esto porque además no hay auditoría sin control interno. El auditor interno llega, el auditor externo particularmente llega tarde y siempre mal, y el auditor interno se le vuelve muy complicado. El sistema en todo caso tiene esa dimensión de colaboración que planteaba recién María Estela, que es ayudar a las organizaciones en la práctica a montar su sistema. En realidad, la fase más linda de un auditor interno es cuando llega ese momento donde el tipo se da cuenta que más que auditando está ayudando a la organización a montar sus instrumentos de gestión interno, en definitiva la evaluación. Pero me parece que ahí, desde ese punto de vista, independientemente de que algunas técnicas de la auditoría de gestión se parezcan un poco a las técnicas de evaluación, me parece que hay una línea clara de qué es una cosa y qué es la otra. Es más, los problemas del solapamiento se evitarían claramente si los auditores trabajaran bien y hay un sistema de evaluación, sí, es confiable, sí, me ofrece buenos datos, sí, listo, no voy por ahí. Porque si realmente, a través de su análisis de funcionamiento, el sistema de evaluación está funcionando bien, ¿a qué volver a medir los mismos indicadores por parte del auditor interno o del externo? Si está funcionando, si me ofrece razonable. Ahora, efectivamente no tenemos evaluación montada como un sistema. Yo recuerdo el día que Juan Manuel Abal Medina, en una presentación en el Congreso, le dijo: ¿cómo hace de la Agencia Nacional de Evaluación el órgano rector del Sistema Nacional de Evaluación? Y yo, no puedo, qué sé yo, porque mataban, si una cosa como eso, entiendo a Juan Manuel, pero efectivamente nos está faltando eso. De todas maneras, no sé lo que opinarás vos, Natalia, pero yo siento que hay un avance en algún punto. Ahora, así como se logró la interfase informática entre los mapines y el civil, la fundación presupuestaria, dicen que quieren ahora completar el ciclo de la ley de inversión pública haciendo evaluación de los proyectos de inversión, cosa que me parece bien. Porque si a mí, en definitiva, el hecho de que ustedes hayan avanzado, ustedes digo, este equipo que está acá delante, en centralizar la evaluación de los proyectos por financiamiento internacional y que la Dirección Nacional de Inversión Pública se decida, vamos a ver si lo hace, a culminar la fase de la ley, que es completar los proyectos de inversión en la fase evaluatoria, me parece un avance. Por supuesto que ha habido retrocesos tremendos, como el del CIEMPRO, la Dirección Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa en el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, y hemos tenido retrocesos. Este es un primer comentario, digamos, en relación a esta reflexión. La segunda a la mesa es que, ojo con la Constitución. Para bien o para mal, los constituyentes y los extrayentes han dicho que hay una auditoría general de la nación, una auditoría nacional. Mientras no estaba la Constitución reformada del 94, la Auditoría General de la Nación y su competencia y demás dependían de una ley, hoy no dependen de lo que construyen. Y de la misma manera, cuando la ciudad se constituyó como ciudad autónoma, la existencia de la Auditoría General de la Ciudad es una decisión constituyente. Digo esto para que parece que tenemos más bien este ambiente técnico de los evaluadores empezar a pensar en su constitución. Si no metamos en política y digamos hay que cambiar la constitución, pero digamos, a esta altura del partido hay un marco constitucional, ya que el evaluador es más. Son 30 años, 456. Hay un debate enorme.
Bueno, yo en el medio de algunos de estos debates he escuchado decir que es hora que reglamentemos el 85. Claro, esto es muy técnico para reglamentar el 85, decir que hay una ley específica para la auditoría general de la nación, de la fuera de los. Bueno, si ahora tenemos un Frankenstein, no sé qué Frankenstein más hombre lobo puede salir de eso, pero esto, por ejemplo, el tipo de cosas que hoy se están planteando algunos autores, pero otros están diciendo cosas más interesantes. Uno de los autores de ahí, que acabo de escuchar hace poquito, ¿no? Relación a las cosas que planteaba Sergio recién, que ¿por qué esto de aprobar la cuenta de inversión tal cual sale de la venta? Si la cuenta de inversión hoy es un conjunto de dos cuentas sobre el estado patrimonial de la nación, pero audita la que opina sobre ese estado contables, ¿qué es lo que tiene que aprobar el Congreso? Los estados contables no se aprueban, se auditan. Ahora, aprobar o no la ejecución presupuestaria es otra historia. Que la ejecución presupuestaria la votó el Congreso y hay que ver si efectivamente la ejecutó. Ese es un debate interesante en este momento, donde por ahí la GN trabaja mejor. Y un último comentario con respecto a esto, porque éramos 700 empleados en el Tribunal de Cuentas y 300 en la Sindicatura de Empresas. Hoy hay 3.000 solo en la Auditoría General. No tengo ninguna duda. El costo del control es enormemente elevado. Perdón. ¿Algún comentario más? Primero al señor que... Sí. Después de haberlas escuchado, y haberlo escuchado, el señor, y después de haberlo escuchado el señor Sergio, que no tengo el agrado de conocer, vos seguro vos leíste mi libro, digo, yo no puedo ni siquiera agarrar el micrófono. Pero María Estela, me empujaste con dos frases. Digo, a lo mejor es útil. Estoy en un tercer nivel de estado como funcionario, nada que ver con ustedes que están hablando de lo más macro que se puede hablar. Yo simplemente soy funcionario de una municipalidad. Pero es una municipalidad importante. Rosario es una ciudad importante y vengo administrando presupuestos desde hace muchos años y las dos frases que me empujaron fue creo que no se podría ser auditor sin gestionar. Yo nunca fui auditor, siempre gestioné. Y después, yo soy del grupo de los lobos porque la mayoría de las balas de plata que tenían los auditores me tocaron. Entonces, esas dos frases digo, entonces quizás las prácticas, las buenas prácticas, a lo mejor me parecía más valor agregado, contar algunas experiencias simples, porque estoy muy a favor de esas cosas que me han pasado. Un contador fiscal, un auditor del Tribunal Municipal de Cuentas, que es un ente autárquico. Nosotros tenemos en la municipalidad lo que tienen, ¿no? Un área de rendiciones de cuentas, nada más que de rendiciones de cuentas, que dice este pique no tiene el CF abajo. Nada más que eso. Después viene nuestra área de auditoría interna, que es la que entiendo que a lo mejor ahí podríamos atar el punto 2 de la economía, que es la evaluación de los procesos administrativos, que es con la cual me gusta trabajar con las dos, me gusta trabajar con esa, pero me gusta cuando es proactiva, cuando la mirada es verdaderamente tendiente a evaluar más costo-beneficio que recursos y gastos. Me interesa más el hecho de decir, no importa si es más caro, pero porque por ahí la oferta más conveniente no es siempre la más económica.
Entonces, tenemos que por ahí focalizar en eso. Y tengo una experiencia muy linda de un contador que se jubiló, que un día llegó yo pasé por 4 secretarías. Un día llegó a una de las más simples, entre comillas, que era la de cultura. Pero en ese momento se le había dado un vuelo interesante a cultura y educación en Rosario, porque quizás escucharon hablar de la Chiqui González, es una de lo mejor que tuvo la política de Rosario en los últimos 30 años. Junto con Argentina. Y ese auditor, Valerini, que no lo acuerdo y ojalá esté todavía por ahí dando vueltas en algún lugar con ya sus casi 90 años, cayó un día y me dijo, tranquilo, quería ver qué cara ponías, porque la mayoría de ustedes, cuando yo llego, de sorpresa creen que vengo a meterlos presos. No, todo lo contrario. Contame cómo andás, qué estás haciendo. Y ese señor, cual recuerdo con mucho cariño, fue el que más me enseñó de administración, mucho más que los secretarios de Hacienda de turno que me tocaron pasar. Mucho más que los directores generales de presupuesto que me tocaron pasar. Ese auditor fue el que más me enseñó. Y fíjense una cosa, ayer martes, yo estaba viniendo para La Plata desde Rosario, y me llamó la presidenta del Tribunal Municipal de Cuentas de Rosario, María Inés, para decirme, sé que te está yendo al Congreso, solamente quería decirte, si el martes al mediodía te podés venir al tribunal para contarnos un poco del convenio de alta y media complejidad que tenemos con la provincia, porque queremos aprender un poco y focalizar. Eso me parece absolutamente constructivo. Por eso me animé, digo, son todos expertos, me animé a contarles algunas experiencias de esto, y una crítica que tengo, que por ahí a lo mejor coincide con algo suyo, es que a nosotros los gestores nos hace realmente muy dificultoso cuando las auditorías son demasiado temporales. Cuando, por ejemplo, yo me planteo esta situación, ¿no? Yo hace 8 años que me toca administrar salud pública en Rosario. Somos la mitad del presupuesto, que es el 27% del presupuesto de recursos. Digo, yo tuve que tomar muchas decisiones en favor de la pandemia. Si dentro de 2 años un auditor de turno viene a pedirme explicaciones de por qué tomé determinadas decisiones, yo seguramente me las voy a acordar, pero me sería mucho más fácil contárselas hoy. Porque yo tomé las mejores decisiones que me tocaron tomar, porque en mayo del 2020 todos los barbijos quirúrgicos quedaban o en París o en Miami confiscados, y a Sudamérica no llegaba nada. Entonces, cuando cayó alguien de Córdoba con 30.000 barbijos, que en el hospital de emergencia se usaban en 2 días, yo dije, ¿sí, cuánto vale? ¿Y hay más presupuestos? No hay presupuestos. Si no hay, tiene. Entonces, bueno, nada, una pequeña crítica. Bueno, te digo que... Perdón lo extenso, pero me pareció de que... buenísimo. Aparte, te voy a decir algo, los auditores no estuvimos a la altura de las circunstancias. Con esa lógica que vos decís, no solamente que sea más oportuno, porque el control debe ser oportuno, es parte de una buena práctica que lo sea, sino que como especialistas en procesos debimos haber ayudado más en ese momento de tanto descontrol. Era nuestra obligación. Y sin embargo seguíamos con el chip de lo que hacíamos antes de la pandemia. No entendimos nada. No entendimos nada. Sí, pero nosotros teníamos una buena oportunidad ahí de mostrar el valor agregado que puede dar el auditor. Porque ahí estábamos en tiempo real. Y ahí, ni más ni menos, estábamos discutiendo sobre la vida de nuestros conciudadanos. O sea, no hay nada más importante que eso. Y no estuvimos a la altura de las circunstancias. Por eso también es una gran discusión. Yo me acuerdo que en el 2005, cuando fui al primer congreso de auditoría en Salta, allá que fuimos con Sergio, yo planteé de que nosotros teníamos que consolidar criterios consensuados con el auditado, y que teníamos que ir trabajando estos temas de manera casi me queman como una bruja de Salem.
¿no? Estamos hablando hace 17 años. Yo igual tenía la misma edad que ahora, pero la verdad es que es muy interesante ver que las cosas más lindas, por ahí si te quedas a la cena, después charlamos, las anécdotas más lindas tienen que ver con estas cosas que fuimos haciendo en el día a día de construcción, de cambio de situaciones. Ustedes saben que hablaba Marita de Cromañón, a mí me tocó ser auditora pre-Cromañón y haber escrito muchos informes que decían que Cromañón iba a pasar. Y cuando Cromañón pasó, y nosotros tuvimos que ir a declarar en la causa por homicidio, y tuvimos que ir a declarar en el juicio político que destituyó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor tristeza era sentir que nosotros habíamos avisado y no nos habían escuchado. Entonces, ahí me parece que el rol de la oportunidad, del control, es muy interesante y creo que nuestra expertise es ser especialistas en procesos y acompañar a los gestionadores que no tienen tiempo de pensar en procesos cuando tienen que tomar decisiones. Les va a poner les va a servir muy bien esto que les voy a contar, porque la presidenta del Tribunal Municipal de Cuentas aceptó formar parte de un grupo que estamos, del cual tengo el honor de que nos hayan invitado, quizás por haber gestionado siempre y no haber estado en auditoría, que vamos a de excelencia en compras públicas. Y ella ha aceptado formar parte, y es más, es la que se puso a la cabeza como para redactar un proyecto de modificación de la ordenanza nuestra, que es muy vieja, de 1958, es ya impresentable. Y no está a la altura de las circunstancias para nada. Nuestra ordenanza no está ordenada. Pero hoy tenemos un buen tribunal de cuentas. Perdón, soy santafesina, soy rafaelina, merecemos una constitución. Está muy atrasado, si uno lo compara, ¿no?, con otras jurisdicciones. Hay mucho atraso desde que el gobernador abre las sesiones legislativas el 1 de mayo, como si tuviera que ir caminando desde Rafael. Y esto, sí, también, por eso no habla de Por eso a mí no me para, doctor Schweigen, que el diseño organizacional sea constitucional, porque las normas tienen que estar al servicio de la gente, no al revés. Entonces, si no funciona, habrá que cambiar. Y haremos todo lo que haga falta, no vamos a decir por la fuerza, vamos a decir, no, por favor, institucionalmente para modificar. Me quiero llevar, sí, un desafío que no lo hemos pensado con María Estela de parte de esta, de esta constitución que plantea Sergio, que necesita para mí un análisis de personas que creo que no somos nosotras, que es esta vinculación más cultural. Creo que ahí hay todo un tema de entender por qué los informes no se leen, por qué el uso es escaso, por qué esa resistencia a la que hablaba María Laura recién, a sentirse auditado, a sentirse evaluado. Creo que ahí hay algo interesante que creo que no sería yo la persona para investigarlo, pero me lo llevo como tema de análisis para profundizar. Y creo que esta idea de Guillermo del control de constitucionalidad y de qué es lo que es un tema muy interesante tener en cuenta, de la misma manera que aquello que no dice la Constitución y aquello que él dice y no se cumple. Para mí también es como una especie de obsesión, porque en definitiva, lo que vos le dijiste a Juan tiene mucho sentido, porque la misma Constitución dice que hay que las políticas públicas tienen que evaluar el jefe de gabinete. Y sí, señor, de la misma manera que yo vengo repitiendo hace años que tiene que ir todos los meses al Congreso, cuentas, digo. Y ahí creo que también hay un análisis que tenemos que dar por el por qué no cumplimos esa fecha.
Respecto al tema de los estados contables que yo había mencionado, no sé si acá está. Pero fíjate vos que en la FAS, ¿sí? La Federación Argentina en este momento se está discutiendo como parte de la Comisión. Si verdaderamente los estados contables que figuran como obligatorios, y que gran parte de todo para se impone como obligatorios, verdaderamente tienen sentido en el Estado. Muchos de ellos son estados contables que sirven para actividad privada, pero para actividad pública, una ejecución del presupuesto, con un movimiento de la situación de la constitución, con un estado de la deuda pública que tiene, no es suficiente. Entonces, poner el estado de ingreso, situación patrimonial, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve al legislador, a la comunidad y a quien gestiona? Al Consejo No les sirve Profesional. para nada, solamente para que los contadores digan, hemos tomado el modelo de los estados contables de la actividad privada. Y son dos cosas totalmente distintas, porque los objetivos que Estados Unidos son total y absolutamente diferentes. Esto es un problema de contadores, por eso digo que lamentablemente cometen gravísimos. Se olvidan de la naturaleza política de estos instrumentos tan importantes. Y otra cosa que quería agregar, lo que mencionaste, justamente es que muchas veces cuando hablamos, pero hay normas que se reglamentan a medias, como el artículo 85 de la Constitución muy claramente dice que se sanciona. La ley hasta ahora, 30 años casi, nunca se informó. Nunca se informó la ley. La Comisión de el Congreso de la Nación tiene la obligación de formar esa comisión precisamente para poder aplicar la ley y sancionar a los que cometen irregularidades, ilícitos o atentan contra la ética. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, dice, ¿cómo va a funcionar el Entonces hay un cambio, hay una... Bueno, estamos 10 minutitos pasaditos, así que ya nos despedimos. Me parece que el panel fue interesante y dejó un montón de interrogantes que podemos seguir conversando, por supuesto, en la cena antes del vino. Sí. Vos sabés que yo venía pensando cuando venía para acá que nosotros tenemos un rol muy importante, los que somos divulgadores de estas cosas. No solamente trabajamos de auditores, o somos profes, o de alguna manera tratamos de divulgar. Este congreso, no sé cuántos paneles tiene en total, no me acuerdo. Hay solo 2 paneles de auditores. Este y uno mañana a las 2 de la tarde. Estamos pensando, 2 de evaluación. Eso habla también, que ya nos vamos, Ruth, ya nos vamos. Ya nos vamos. De la visibilidad que tienen estos temas para aquellos que gestionan, para la administración. Entonces, es muy importante que nosotros promovamos, insistamos, pongamos arriba de la mesa estas discusiones, porque evidentemente hay una vacancia.
Bueno, nos despedimos con un aplauso, si les parece. Gracias a todos.